Muchas gracias y un saludo cordial a quienes hoy me acompañan en esta mañana. El señor arzobispo, ya de nuestra catedral metropolitana, el delegado de peregrinaciones y sobre todo vosotros que estáis ahí a través de estas posibilidades que los tiempos que vivimos os están permitiendo y facilitando precisamente estos encuentros. Aunque la distancia sea la que sea, esto hace posible una cercanía y una inmediatez que nos permite llegar a los que estáis ahí como sacerdotes, como religiosos, como religiosas, en esa acogida de los peregrinos, ¿verdad?, que se encaminan por los caminos de Santiago al encuentro de aquel que es el único camino hasta esta catedral y esta puerta santa, donde les aguarda aquel que ha sido testigo del Evangelio, el apóstol Santiago, y nos invita precisamente a que nosotros reavivemos también esa evangelización que llamamos nueva, o en estos nuevos tiempos o nueva época evangelizadora. Pensaba yo cuando me invitaron a preparar esta ponencia, esta conferencia de un año santo compostelano, tiempo para nueva evangelización, y yo me permití añadirle tiempo y espacio, y veremos por qué. Pero pensaba en el atrevimiento, porque evidentemente esto es una realidad que para mí está siendo nueva, pero que estoy descubriendo y que estoy seguro que contaré con la ayuda necesaria para que sea algo que no solamente conozca, sino que vaya entrañando como una misión propia desde hace 15 días en los que recibí la ordenación episcopal al servicio de esta iglesia de Compostela, ¿verdad?, como obispo auxiliar, y por tanto en este año santo, además, compostelano, en la singularidad de los tiempos que estamos viviendo, pero que estoy seguro que poco a poco, con la mente y sobre todo con el corazón, iré haciendo mía como un servicio también de acogida al peregrino, que todos deseamos que cada vez puedan ser más los que se acerquen hasta la tumba apostólica en esta catedral, en esta iglesia. Vais a permitir que comience con las mismas palabras que nuestro señor arzobispo iniciaba su carta pastoral con motivo de este año santo compostelano. Nos dice en esa carta: os anuncio con alegría la celebración del año santo compostelano 2021, año de gracia y de perdón a quienes deseáis participar en sus gracias jubilares. En este tercer año santo compostelano del tercer milenio del cristianismo, el testimonio audaz del apóstol Santiago es una oportunidad para descubrir la vitalidad de la fe y de la misión recibida en el bautismo. Él se hace altavoz para todos y os convoca por los caminos de la conversión a Dios, para que en vuestro hoy la proclamación de Jesús en Nazaret sea el impulso de vuestro peregrinar y de vuestro entusiasmo profético en la misión cristiana. A raíz de una entrevista reciente que me hicieron para el boletín de la Fundación de la Acogida Cristiana en los Caminos, precisamente me preguntaban sobre el Camino de Santiago como espacio propio para la nueva evangelización. Yo comentaba y decía lo siguiente: desde esta perspectiva, el Camino de Santiago se presenta como un gran espacio abierto, y evocaba aquel espacio del Ágora de Atenas, donde Pablo, ¿verdad?, predica, anuncia al Dios desconocido. Decía, como un gran espacio abierto en el que caminan los que buscan y los que no buscan, los inquietos y los indiferentes, los creyentes y los no creyentes. Y en este camino debemos suscitar la pregunta por el sentido de la vida, por su horizonte trascendente. El camino es ocasión para buscar a Dios y dejarse encontrar por Él. Y como la mochila del peregrino, ligeros de equipaje, pero densos de vida y de ganas de encuentro, de propuestas, de escucha, para ofrecer al caminante el don de la fe, que, como alguien escribió, no es una bandera que se lleva con gloria, sino una vela encendida que se lleva con la mano entre la lluvia y el viento en una noche de invierno. Son palabras de una escritora italiana, política también, Natalia Ginzburg, palabras que conocí a través de un artículo del cardenal Rabasi. Pues con esta palabra primera, la de nuestro arzobispo en su carta pastoral, y la que yo compartí en la Iglesia en los Caminos, en el boletín de la Acogida Cristiana en el Camino, pensaba yo en el año santo compostelano y en el Camino de Santiago como tiempo, año santo, y espacio, el camino. Un año de gracia, un tiempo oportuno, y el camino, horizonte y sendero en estos tiempos, que marcados por el drama y la dureza de la pandemia, en palabras del Papa Francisco, debemos recorrerlo con esperanza, por las semillas de bien que Dios sigue derramando en la humanidad, y asumiendo que ante este reto y siempre nadie se salva solo.
Ante la novedad de los cambios, todos sabemos sobradamente que estamos más en un cambio de época que en una época de cambios, y no cabe duda que acelerado por la pandemia. Ante esta novedad de los cambios que emergen en nuestra sociedad y que afectan a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, la Iglesia, arrinconando el temor y los prejuicios, debe proponer con emoción y convicción, con alegría y libertad, con apertura y profundidad, la siempre novedosa buena noticia que brota de la salvación que el Padre nos regala en Jesucristo. Una Iglesia que se presente, como podríamos recordar, parafraseando tantas expresiones del Papa San Juan Pablo II, experta en humanidad, porque Cristo es el novum definitivo que renueva al hombre y le devuelve una esperanza de salvación que nada ni nadie le podrá arrebatar. Y en este año santo y en los caminos que conducen hasta la tumba apostólica, son muchos los peregrinos, quizás tendría que decir, esperemos que pronto sean muchos más, a los que acercar y mostrar el rostro del hombre nuevo que nos revela Jesucristo, rostro de la misericordia del Padre. Y el camino como tiempo y espacio de la nueva evangelización, un concepto que tiene una historia larga ya, la vida de la Iglesia después del Concilio Vaticano II y sobre todo con San Juan Pablo II, con el Papa Benedicto y ahora el Papa Francisco. Es un concepto en construcción, polivalente, incluso hasta redundante, porque sabemos que significa nueva buena noticia. Pero en todo caso, la nueva evangelización, que no lo convirtamos en un concepto que nos sirva para todo o para seguir haciendo casi lo mismo. Alguien dijo que si todo es nueva evangelización, nada es nueva evangelización. Ni una palabra mágica que sea el remedio de nuestros males, con el peligro de que pueda ser una moda pasajera, teológica y pastoral. No se trata de anunciar un nuevo evangelio, sino de anunciar el evangelio de una forma nueva. En esta sociedad de hoy, donde el anuncio de Dios y la buena nueva de la fe suena a un relato, tengamos que reconocerlo a los oídos de tantos contemporáneos, como viejo y caducado. Y no se trata, por supuesto, quede bien claro, de un proyecto de recuperación de cristiandad o de reconquista de poder social o político, no. La clave fundamental de la nueva evangelización es de renovación, no de restauración. Antes de hacer, es necesario encontrar el fundamento de nuestro ser como cristianos. De modo que la nueva evangelización no sea un añadido para tiempos de crisis, sino la constante misión de la Iglesia asumida con renovado impulso. La pregunta es cómo seguir anunciando a Jesucristo, el mismo ayer, hoy y siempre, en un mundo que ha oído hablar de él, eso es cierto. Jesús sigue siendo, cuando se hacen encuestas o estudios acerca del eco de la fe cristiana y de la figura de Jesús, sigue siendo conocido. Su nombre suena, diríamos. Pero la gente vive como si nunca lo hubiera escuchado. El hombre y la mujer del siglo XXI viven unos cambios acelerados que afectan a su vida personal y social. No vamos a pararnos ahora en describirlo, pero se podría pensar en el hombre globalizado, sin fronteras, y al mismo tiempo seguimos levantando fronteras y muros. Un hombre económico, donde la economía mueve y de qué manera nuestra sociedad, beneficio para unos, crisis para muchos, desigualdades. Un hombre también político, en una escena en la que seguimos, ¿verdad?, necesitando regeneración para no dejarnos llevar y arrastrar por corrupción o populismos fáciles. ¿Qué decir del hombre tecnológico en red? Ahora mismo lo vemos aquí nosotros, en red, comunicados, informatizados. Y yo añadía, no sé si es un adjetivo atrevido, el hombre pandémico. Lo estamos sufriendo. Hemos descubierto que somos frágiles, que la tecnología y la ciencia no lo pueden todo. Ha habido brotes y los hay de solidaridad y fraternidad, pero al mismo tiempo, qué contraste. Estamos viendo de nuevo que resurgen individualismos personales y sociales. Es una descripción muy apurada, pero puede darnos unos rasgos suficientes. Y en el escenario propiamente religioso se constata que el patrimonio de fe, de vida, de cultura, de valores heredados se ha vuelto prescindible para el hombre de hoy. Decía el Papa Benedicto, eclipse del sentido de Dios. Dios ya no parece necesario en la vida cotidiana. El hombre de hoy no percibe la ausencia de Dios como algo que falta a su vida. Vivimos en un mundo en el que, pese a la cultura y la historia de hondas raíces cristianas, no se puede presuponer la fe. Aún percibimos un barniz cristiano, pero reconozcámoslo, se vive realmente de espaldas a Dios.
Y ante esta situación descrita nos preguntamos, ¿necesita la fe un nuevo anuncio? ¿Ha cambiado tanto el mundo para que esto sea necesario? ¿Está nuestra fe tan debilitada? ¿Cómo seguir proclamando la perenne verdad del Evangelio de Cristo en este año santo compostelano? ¿Estamos alejados de la fe o alejados de los hombres? ¿Cómo evangelizar en la actualidad con fidelidad y audacia? Como veis, son preguntas interrogantes que seguramente la respuesta de cada uno de ellos sería largo y sería un debate enriquecedor, pero quedan ahí como interrogantes, como brochazos que van perfilando una pintura en la que tenemos que ir delineando la siempre novedosa buena noticia del Señor. San Pablo VI decía en ese magnífico y sigue siendo, ¿verdad?, documento magisterial Evangelii Nuntiandi, cómo se muestra profética más actual que nunca. En el número 76 decía de una evangelización, hablaba de una evangelización que tiene que brotar de una verdadera santidad de vida. El mundo exige a los evangelizadores que le hablen de un Dios al que ellos mismos conocen y tratan familiarmente. Una marca de santidad que no haga vana e infecunda nuestra palabra. Aquí se entiende el sentido. Después, ¿verdad?, cuando en 2018 el Papa Francisco nos regaló Gaudete et Exsultate. Esta es la marca que tiene que mostrar el evangelizador. Hablar de Dios a los hombres porque antes habla y se encuentra con Dios. Y entonces, ¿cómo vivir un creyente su vocación espiritual y misionera ante los cambios sociales y culturales de nuestro tiempo? ¿Cómo asumir con renovado impulso la propia misión evangelizadora de la Iglesia en un contexto como es la acogida de los peregrinos en el camino? Quizás a lo mejor puede resultar clarificador que en primer lugar establezcamos, para no dar una respuesta ni superficial ni improvisada, ¿qué no es nueva evangelización? Podría sintetizarse en 3 o 4 puntos, que en primer lugar no es un nuevo modelo de acción pastoral que sustituya otras formas de acción. Un primer anuncio, la atención pastoral cotidiana, ¿no? Más bien es un relanzar la misión fundamental de la Iglesia. Segundo, no se trata simplemente de hacer cosas, ni rebautizar las que ya tenemos, ni inventar acciones por el mero afán de estar siempre innovando. Es más bien una actitud de fondo, es una renovación de la vida de fe, personal y comunitaria. ¿Podría ser una reiniciación de la vida cristiana? Tercero, no es una cuestión organizativa o estratégica, más bien espiritual, porque el secreto último de la nueva evangelización es la respuesta a la llamada a la santidad de cada cristiano, como nos recordaba San Pablo VI y lo ha hecho el Papa Francisco recientemente en Gaudete et Exsultate. Cuarto, no significa un nuevo evangelio. Sabemos, acabo de mencionar el texto de la carta a los Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. La evangelización no va a ser nueva si cambiamos el quién es Jesucristo, y el qué es el evangelio, que es Jesucristo mismo. Significa más bien dar una respuesta adecuada a los signos de los tiempos, a las necesidades de los hombres y los pueblos de hoy, a los nuevos escenarios, como puede ser el camino, que muestra la cultura a través de la cual expresamos nuestra identidad y buscamos el sentido de nuestra existencia. Consiste en promover una cultura más profundamente arraigada en el Evangelio, en anunciar el Evangelio de una forma nueva, en una sociedad, la de hoy, donde el anuncio de Dios y, como decía antes, la buena nueva de la fe cristiana nos resultan sobradamente conocidas. Se trata, por tanto, de que en el Evangelio descubramos al hombre nuevo que está en nosotros, gracias al Espíritu que nos ha sido dado por el Padre en Jesucristo. Por tanto, lo primero y lo fundamental es que la Iglesia necesita renovar, hacer nueva su evangelización. Quizás a lo mejor imaginando nuevos instrumentos, palabras que hagan audible y comprensible la fe al hombre de nuestro tiempo, que habita tantos desiertos. A lo mejor reanimando el propio fervor de la fe y del testimonio, o redescubriendo, como nos invita el Papa Francisco, y lo había hecho el Papa Benedicto en el año de la fe, la alegría de creer y el entusiasmo en la comunicación de la fe, o recuperando energías, voluntad.
Pues ahora se... Pues la evangelización será nueva si todos los... Su actividad evangelizadora, anuncio, celebración, caridad, realmente suscitan, acompañan y acrecientan un auténtico encuentro personal y comunitario con Jesús. Las categorías de encuentro, de presencia, es algo muy sentido y necesitado siempre en la vida del hombre. Y cómo estamos notando su carencia, ¿verdad? Y su limitación en las circunstancias provocadas por la crisis del COVID-19, ¿verdad? Añoramos la presencia y el encuentro. Pero el auténtico encuentro con el Señor es aquel encuentro en el que la gracia y la responsabilidad se encuentran para que evitemos que haya una práctica sacramental sin conversión de vida o un mero voluntarismo moral que por no abrirse o por estorbar la gracia termina vaciando la vida. La evangelización será también nueva si no nos centramos únicamente en el aspecto cognoscitivo de la fe, sino que también revelamos al hombre de hoy la dimensión existencial significativa para toda su vida. Al ofrecer a Jesús como palabra, como verbo de Dios hecho hombre, tenemos que proponerlo como aquel que se hizo uno de nosotros, asumiendo nuestra humanidad. Y esto es condición de posibilidad para entrar en comunicación con nosotros y para salvarnos mediante la comunión con Él. La fe es un don de Dios que crea adhesión y relación personal con Cristo, porque es un acontecimiento, es un encuentro de comunicación y salvación para mi vida y para nuestra vida. Recordemos el tantas veces citado, ¿verdad?, comienzo, inicio de Deus Caritas es del Papa Benedicto, ¿no? La fe no es ante todo moral, idea, ideología, es encuentro con aquel, como diría a continuación el Papa Francisco, provoca en nosotros la alegría de la fe. Cristo en y por su Iglesia sale a mi encuentro y me integra así ya a su comunidad para decirme y decirnos cosas vitales y transformar nuestra vida personal, familiar y social. Por tanto, la evangelización es nueva si toca nudos personales y comunitarios. En primer lugar, lo que me interesa, y desde ahí se abre a las dimensiones propias de la fe. La fe atrae cuando incide realmente en la vida de cada día. Por eso tiene que responder la fe a las preguntas que el hombre y la mujer de hoy se hacen. Más que nunca debemos anunciar a Jesucristo desde una lectura sapiencial, sencilla, profética, de las situaciones cotidianas, personales, socioculturales del hombre de hoy. La evangelización será también nueva si con nuevos lenguajes y pedagogías presentamos el encuentro con Jesús. Y todos sabemos que el lenguaje que hoy más se entiende es el lenguaje simbólico, el de la imagen, el virtual en el que estamos. Y no digamos los lenguajes emocionales con todo el peligro que tienen, y por eso es necesario también, como sabemos, una inteligencia de las emociones. El lenguaje de la relación humana que más se entiende, aquí importante para la acogida, es el diálogo, el lenguaje del encuentro, del amor fraterno. Pensemos en dos momentos, dos escenas del Evangelio de Juan, el encuentro de Jesús con Nicodemo y el encuentro de Jesús con la samaritana, al que aludiremos. Estos lenguajes son puentes entre Jesús anunciado y sus destinatarios, que así se convierten en interlocutores invitados a responder y a dialogar la propia vida con Jesús. Y la evangelización será nueva si somos capaces, esto es muy importante, de una profunda conversión personal y de una valiente conversión pastoral, revisando estructuras, métodos, estilos que ya no son cauce muchas veces para comunicar o provocar el encuentro con Jesucristo. Pero hagámoslo todo con sabiduría y prudencia, porque a lo mejor es más fácil deshacernos de lo que no me gusta, de lo que no acepto, de lo que no me conviene, pero a lo mejor no es tan fácil deshacernos de lo que verdaderamente no evangeliza. Y la evangelización será nueva si nos dejamos renovar por el Espíritu. Es que la nueva evangelización no es un esfuerzo únicamente pastoral, no es únicamente una reiniciación de la vida de fe, es un acontecimiento del Espíritu, con mayúsculas. Él es el verdadero protagonista de la nueva evangelización. Recuerdo que cuando fue el sínodo para la nueva evangelización, era octubre de 2012, la primera meditación que tuviera el Papa Benedicto con los padres sinodales en la mañana, a punto de iniciar los trabajos, recuerdo que les dijera muy brevemente que fueran muy conscientes
que en ese momento debían darse cuenta que no era el centro de la evangelización, no eran ellos en aquella aula sinodal, no era siquiera la Iglesia como sujeto, es el Espíritu. Esto no lo podemos olvidar. Él es el verdadero protagonista, si no, durante ese tiempo de Pascua, esa primera lectura que nos acompaña del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿qué nos muestra? Que más allá de los nombres propios de cada uno de aquellos primeros cristianos, discípulos, apóstoles, el verdadero protagonista que los mueve y que debe movernos a nosotros es el Espíritu del Señor. Y finalmente será nueva la evangelización si los creyentes, la Iglesia, las comunidades, somos capaces de presentarnos cercanos, como amigos, como compañeros, como peregrinos que acompañamos al peregrino. La buena nueva de Jesucristo, la palabra hecha carne, que es fuente de comunión con Dios y con los demás, se predica viviendo la dinámica de la encarnación en la vida cotidiana, para testimoniar que la comunión a la que Dios nos invita es un don hermoso que tenemos que compartir unos con otros. Lo peculiar de la nueva evangelización, tan urgente como necesaria, tan polivalente como retadora, no estará en novedosas presentaciones, como he dicho, ni en hábiles estrategias de oferta religiosa, sino en la comunicación emocionada, más que doctrinal, de una vivencia única. La fe en Jesucristo no es un producto de mercado. Es la experiencia de haber vivido personal y comunitariamente el gozo de ser abrazados por el amor incondicional, el amor de Dios mismo. Solo desde aquí podremos ser en el mundo y con los hombres, nuestros hermanos, la sal que impregne de sabor evangélico los nutrientes vitales de la humanidad, y seremos la luz que quiebre tantas oscuridades y miedos en el corazón de cada hombre. Como sacerdotes, religiosos, religiosas del Camino de Santiago, tenemos que ser evangelizados para ser evangelizadores. Tenemos que ser creyentes para ser testigos y tenemos que ser orantes para hablar de Dios. Alguien ya escribió, y seguramente nos suena la mención, que antes de hablar tanto de Dios a los hombres, comencemos por hablarle a Dios de los hombres. Y entonces nuestra palabra sobre Dios no será tan vana y a lo mejor también, en consecuencia, nuestra mirada sobre el hombre no será tan superficial. Esto ha pretendido ser, diríamos, un planteamiento primero como de base que nos ayude un poco a entender, o al menos cómo recorrer este camino de la llamada nueva evangelización. Por eso ahora como punto diríamos primero, en cuanto al Año Santo como tiempo, como camino de conversión pastoral. El Papa Francisco nos ha hecho y nos hace a la Iglesia una llamada urgente para emprender un camino de conversión pastoral y misionera. Es una llamada muy apropiada en el contexto de este Año Santo, que nos pone en camino para salir de nuestras tierras, tantas veces cómodas y refugio de nuestras rutinas. Ahí está la llamada de Abraham, como llamada y como palabra fundamental este Año Santo. Y así encaminarnos a un horizonte que, tras pasar la Puerta Santa, nos abre al encuentro, por el testimonio evangelizador del apóstol Santiago, al encuentro con Jesucristo, en el que siempre nace y renace la alegría, y somos liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior y del aislamiento. Son las palabras con las que se inicia Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Hablamos de peregrinos, hablamos de camino, hablamos quizás de la mochila con la que el caminante, el peregrino, se pone en verdad en camino. Pues hace falta quizás a lo mejor una mochila para este camino de conversión. Quisiera no cargarla mucho porque la mochila ha de ser ligera para hacer camino, pero sí al menos elementos imprescindibles que no cargan tanto la mochila cuanto creo que fortalecen el corazón del creyente, del peregrino y de quienes acogen al peregrino. La primera la hemos mencionado y es central. Es la experiencia de Jesucristo, es el corazón y el centro de la nueva evangelización. Esta tiene su centro en Cristo y en la atención a cada hombre para hacer posible el encuentro con Él. Por eso nos recuerda el Papa Francisco que es el momento ahora, y en un Año Santo mucho más, de renovar el encuentro personal con Jesucristo, o al menos tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. Por eso es preciso recuperar un espíritu contemplativo que nos lleve a redescubrir el tesoro de vida y amor que encierra conocer a Jesús, la experiencia de gustar su amistad y su mensaje.
Hay un texto de Evangelii Gaudium, es el número 266, que a mí me gusta particularmente porque el Papa Francisco nos centra muy bien. Dice, no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo. No es lo mismo caminar con Él que caminar a tientas. No es lo mismo poder escucharlo que ignorar su palabra. No es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en Él, que no poder hacerlo. No es lo mismo tratar de construir el mundo con su evangelio que hacerlo solo con la propia razón. Esto no es lo mismo, es la clave de la nueva evangelización. Si nos da igual, entonces de nada valdrá. Palabras, discursos, argumentos, pero claro que no es lo mismo. Es la experiencia creyente que debemos comunicar, suscitar. Por eso debemos ponernos a la escucha de Jesús, que nos invita a creer en Él y a extraer el agua viva que emana de su fuente. Una de las imágenes o textos que se convirtió en imagen de la nueva evangelización en aquel sínodo del 2012 es precisamente el encuentro de Jesús con la samaritana. Somos, los creyentes, personas cántaro, que tenemos que llenarnos del agua viva de Jesucristo. Y el cántaro tiene una vocación, que es recibir el agua y darla, no guardarla. Somos personas cántaros que recibimos el agua de la vida para darla. Creo que aquí hay una clave muy importante para entender el sentido de la acogida del peregrino. Por tanto, entonces, si es de esta manera, ni la sal de la vida cristiana se volverá sosa, ni la luz de Cristo en el creyente se apagará. Por ello es preciso redescubrir el gusto de alimentarnos con la palabra de Dios y con el pan de la vida, para seguir nutriendo la experiencia de un amor, el de Dios, que se recibe y se comunica como experiencia de gracia y de gozo, y que nos abre el corazón y la mente para acoger la invitación del Señor a aceptar su palabra para ser sus discípulos. La evangelización tiene como objetivo conducir a los hombres y mujeres de nuestro tiempo al encuentro con Él, con Cristo. Y la fe se decide sobre todo en la relación que establecemos con la persona de Jesús. La nueva evangelización tiene que posibilitar este encuentro, proponiendo al hombre de hoy la belleza y la novedad del encuentro con Jesús, proponiéndola a aquel que hace camino, que busca, que se encamina hacia Santiago, quizás con su vida llena de interrogantes e inquietudes, y Jesús le sale al camino y le pide agua, y va a ser él el que le dé el agua que necesita para concluir el camino. Jesús sale al encuentro y nos dice, seguidme. ¿Qué significa? Venid conmigo, aprended de mí, para compartir su vida, habitar en su casa y asistir con él a la escuela de vida, que más tarde será escuela de cruz y de resurrección. La enseñanza de Jesús no es una transmisión de contenidos religiosos o enumeración de normas de vida. Es una escuela de encuentro, de relación entre el maestro y el discípulo. Y siempre debemos ser discípulos a los pies del Señor, aprendiendo a caminar con Él y compartir con Él. Solo así seremos cristianos entusiasmados, enamorados, unidos a Jesús, buscando lo que Él busca y amando lo que Él ama. Así seremos auténticos y entusiastas testigos de la mejor noticia. Pero para ello es necesaria la experiencia del encuentro con Jesucristo, rostro misericordioso del Padre. Segundo elemento para esta mochila. Este encuentro y esta experiencia de Jesús se vive en una iglesia evangelizada, que es la comunidad donde encontramos, donde experimentamos el encuentro con Jesús. La experiencia de Jesucristo ha de ser vivida en la comunidad de fe, en la que debemos de superar la tentación de creer sin pertenecer. Lo sabemos todos, un cristiano solo y solitario no es cristiano. No tenemos vocación individualista. Otra cosa es experiencias que no lo eran tampoco individualistas, de vida anacoreta o solitaria. No, todo lo contrario. Hay una vida de comunión también y de oración importante. Hay que ser cristianos concretos, porque no se puede perdurar en el aislamiento y en la distancia con los demás creyentes. Esa fe así en solitario se apaga. Y la Iglesia es el espacio ofrecido por Cristo para este encuentro. De ahí, por tanto, que nuestras comunidades, el camino de Santiago, sea acogedor, donde todos puedan sentirse y encontrarse como en casa. Y por eso tendremos que hacer posibles que los pozos en los cuales los hombres quieren saciar su sed sean pozos llenos de Jesucristo. Experimentar que en los desiertos de la vida siempre habrá quien ofrezca el agua de la vida como un oasis donde la experiencia de Jesucristo sea posible.
Por eso tenemos que posibilitar este encuentro real con Jesucristo, íntimo y personal, pero comunitario, desde una comunidad, desde una acogida nutrida y transformada en una vida de celebración y de oración. Una iglesia, por tanto, que se muestre, que es muy importante y fundamental, como una madre que está dispuesta a acoger a sus hijos, una madre que se renueva desde la misión, una iglesia en salida. Son las propuestas del Papa Francisco, solo las enumero. Una iglesia que sea camino de conversión pastoral y misionera. Una iglesia que sea madre de corazón abierto, que no esté aferrada a sus propias seguridades. Un tercer elemento muy importante, el lenguaje de la nueva evangelización, es la diaconía, el servicio. Clave, por tanto, también en la acogida. La misión de Jesús tiene que transparentarse en la nuestra. Jesucristo mismo nos dice: he venido para que tenga... Y esta diaconía del Señor hacia nosotros la desplegamos los cristianos en una doble diaconía. Es una diaconía de la fe, el agua viva, recordemos el icono de la samaritana, que debe ser aquella fe que actúa por la caridad. Pablo en la carta a los Gálatas. Por tanto, los apelativos samaritano, diaconía de la caridad, y samaritana, diaconía de la fe, se han convertido por muchas razones para la Iglesia y para los cristianos en los adjetivos fundamentales de la nueva evangelización. O sea, una iglesia samaritana que ofrece el don de la fe y una iglesia con la actitud del samaritano que ofrece siempre la diaconía de la caridad. Un lenguaje que, como sabemos, no es cuestión de palabras, sino que se expresa desde el gesto, desde la gratuidad, en obras de fraternidad, de cercanía, de ayuda a las personas, al prójimo que más nos necesita. Y en estos momentos en los que estamos viviendo, la diaconía de la caridad y de la fe son urgentes, y también para aquel que hace el camino como peregrino. Porque en el corazón mismo del Evangelio y de la fe está el compromiso por los otros y con los otros, y el centro es la caridad, que ha de ser siempre lo primero, como dice Gregorio Nacianceno en uno de sus discursos. El Evangelio de la fraternidad y de la justicia está en el corazón mismo de la Iglesia. Dice el Papa Francisco que la palabra de Dios enseña que en el hermano, pongamos ahí el peregrino, está la permanente prolongación de la encarnación para cada uno de nosotros. Recordemos Mateo 25, ¿verdad? Lo que hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, lo hicisteis a mí. Por eso el servicio de la caridad, de la acogida, es una dimensión constitutiva de la misión de la Iglesia y expresión de su propia esencia. Podríamos seguir indicando un clima de comunión y de unidad, un cambio de perspectiva que es muy importante. Tenemos que hacernos maestros de la escucha y del acompañamiento. Qué importante es esto en la acogida del peregrino. El arte del acompañamiento es un arte, no simplemente una técnica, es un arte. Ese arte de aprender a quitarnos las sandalias ante la tierra sagrada del otro. Darle a nuestro caminar el ritmo sanador de la proximidad, al corazón del hermano. Una mirada respetuosa, llena de compasión, que al mismo tiempo sane, libere y aliente en la vida cristiana. La experiencia del acompañamiento tiene que venir acompañada de la prudencia, de la comprensión, de saber esperar el tiempo oportuno. Aquella expresión de Fabro, el tiempo es el mensajero de Dios. Con disponibilidad para escuchar, con docilidad al espíritu. Qué importante, ¿verdad?, sabernos escuchar. Porque la escucha nos ayuda a encontrar el gesto y la palabra oportuna que nos desinstala de la tranquila condición de espectadores. Solo a partir de una escucha respetuosa y compasiva se pueden encontrar los caminos de un genuino crecimiento, se puede despertar el ideal cristiano, las ansias de responder plenamente al amor de Dios y el anhelo de desarrollar mejor lo que Dios ha sembrado en la vida de cada uno. Son palabras del Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Y es necesario el acompañamiento espiritual, porque acompañar no simplemente es una actitud humanizadora, sino también posibilitar el encuentro con Cristo como camino hacia el Padre. Caminar solos, de manera individualista y a nuestra manera, nos convierte en errantes que giramos siempre sobre nosotros mismos y no llegamos a ninguna parte.
ya sea en el acompañamiento espiritual, en la celebración del perdón o en la acogida del peregrino o en la experiencia misma de hacer el camino de Santiago, tenemos que aprender a caminar acompañados. Necesitamos referentes, confrontación, ayuda para discernir, disponibilidad para acoger, caridad para corregirnos y ayudarnos a crecer, sin ceder, por supuesto, al fatalismo o a la fácil lamentación. Cada persona somos un misterio de vida que solo Dios conoce en plenitud. Pero en ese misterio que somos cada uno, precisamos que alguien nos invite a curarnos, nos lleve la camilla, nos lleve la cruz o nos acoja con hospitalidad. Un discípulo que ayuda a otro discípulo para crecer en el seguimiento y en el testimonio misionero. Y finalmente, en esa mochila que no falte el aliento del Espíritu y el sostén de la oración. Hemos de ser evangelizadores con espíritu, ponerlo con E minúscula, pero con Espíritu Santo, con E mayúscula. O sea, abiertos a la fuerza del Espíritu que nos alienta para anunciar el Evangelio con audacia. Pidamos que ese Espíritu arda con fuerza en nuestros corazones, porque como he dicho, Él es el alma, el protagonista de la acción evangelizadora. Y siempre apoyados en la oración, porque si no sabéis que todos nos quedamos vacíos y agotados. Necesitamos el aire que se respira con el pulmón de la oración. Necesitamos ese espacio interior que dé sentido cristiano a nuestra actividad, a nuestro compromiso, a nuestra acogida del peregrino. Sin momentos de oración, de encuentro orante con la palabra, de diálogo sincero con el Señor, las tareas, cualquier tarea o misión que hagamos, sabemos que se vacían de sentido. Nos debilitamos por el cansancio y, como sabemos todos, las dificultades nos puedan. Por eso rechacemos una espiritualidad fácil, cómoda, individualista, sin raíces en la vida. La espiritualidad no es un refugio, no es un refugio. La interioridad no tiene por contrario a la exterioridad. La interioridad tiene por contrario la superficialidad, la banalidad. Una auténtica interioridad, una auténtica espiritualidad se exterioriza, se manifiesta, el principio de encarnación. Por tanto, seamos evangelizadores acogiendo con espíritu, evangelizadores que oran y trabajen. Yo no sé cómo vamos de tiempos, yo creo que un poco justos. Porque habría un segundo momento, porque como veis esto es la propuesta del Año Santo como espacio y camino de conversión, donde la mochila tiene estos acentos centrales del encuentro con Jesucristo, vivido en comunidad, con el lenguaje de la diaconía y el servicio, alentados por el Espíritu, etc. Pero también habría el planteamiento que es sugestivo e interesante, o sea, el Año Santo como tiempo de evangelización y el camino como espacio de nueva evangelización. Y por tanto el planteamiento que hacía aquí era el camino o los caminos de Santiago como un ágora de nuestro tiempo, un ágora de nuestro tiempo. El ágora, sabéis que era aquel espacio público en las ciudades griegas donde tenía lugar la vida comercial, social, política, era un poco el centro de la ciudad, como nuestras plazas de hoy. Lo equivalente en el mundo romano eran los foros, aunque el foro romano era más un espacio político-social, pero en el ágora griega acontecía todo, era la vida cotidiana. Se iba a hacer la compra, se hablaba con unos y con otros, se enteraba de los últimos asuntos o discusiones en la ciudad, etcétera, etcétera. Pues allí acudió Pablo, a ese ágora en Atenas, ¿verdad? Y allí discutía con unos y con otros, y allí habló del Dios desconocido. El camino puede ser también para nosotros un ágora en el que nos podamos encontrar todos, como he dicho antes, creyentes y no creyentes, los que buscan y los que intuyen. ¿Qué podemos aportar de manera específica en la acogida y el acompañamiento de los peregrinos, entendiendo el camino como un ágora contemporánea? Bueno, para ello necesitamos poco, ya he dicho, tenemos que ir ligeros de equipaje, pero densos de vida y con ganas de encuentro, de propuestas, de escucha. Es hora de saber cómo diseñar, desde el Papa Francisco, en una cultura que privilegie el diálogo como forma de encuentro, la búsqueda de consensos y acuerdos, pero sin separarla de la preocupación por una sociedad justa, con memoria y sin exclusiones. La acogida es un buen momento para trascender la banalidad y hacer de la profundidad y la búsqueda de sentido un lugar y un punto de encuentro. Porque la espiritualidad no es un patrimonio del creyente, lo es de toda la humanidad. Porque el cultivo de lo espiritual sabemos que habla de un plano profundo, superior del ser humano, pero que también es interior a él mismo y que lo pone en una actitud de búsqueda y también de acogida.
de búsqueda de realidades que sabemos todos que no poseemos suficientemente, pero que nos dan profundidad, nos enriquecen como ser humano. Y es ahí, en ese mar de anhelos, de necesidades, de búsqueda, de inquietudes, donde nos podemos encontrar unos y otros como un ágora. Y el camino lo saben mucho mejor que yo. Bien seguro que es un espacio para este encuentro de tantas sensibilidades, búsquedas, inquietudes, sentidos que aún no se vislumbran. No cabe duda que estamos en una época religiosa, compleja, difusa, invisible, secular, poliédrica. Es cierto que le falta, y hay que reconocerlo, sobre todo en nuestra vieja Europa, comienza a faltarle el alfabeto, la gramática cristiana, pero hay un lenguaje religioso ahí presente. Ahora bien, sabemos que el paso de esta espiritualidad de fondo a la fe no es algo continuo, porque es un acto de la libertad. Allí donde solamente se produce la acogida de una llamada y la respuesta libre que se da a esa llamada. Y todo ello sin garantía, porque es el reto de la fe. La experiencia de cada uno es distinta y la respuesta de la libertad también. Por eso, hoy creo que mucho más que el ateísmo, hoy lo que se nos plantea es el desafío de cómo responder adecuadamente a la sed de Dios de mucha gente, para que no busquen simplemente apagarla o consolarse con propuestas sin compromiso, sin carne o simplemente sin Jesucristo. Y para ello no basta simplemente con tener actitudes, diríamos, de bloqueo, de desprecio, sería una actitud integrista o fundamentalista, y tampoco con decir todo vale, que sería una actitud de puro sincretismo. Se trataría de ofrecer y proponer la fe cristiana como una propuesta humanizadora y trascendente del sentido primero y último de la vida, ya aquí y todavía más allá, desde el Dios de Jesucristo. Llamados a ser levadura en esta masa tan amorfa y tan líquida, ¿verdad? En la que tantas veces, como nos diría Jesús, miramos sin ver y escuchamos sin oír ni entender. Pero no podemos ocultar el talento que nos ha sido dado, porque la palabra, el gesto, es un acto fundante y el Evangelio, Jesucristo, es encuentro. Creemos y por eso hablamos. Y como sabéis, la luz no oculta los colores, los intensifica. A veces, como cristianos, como iglesia, nos han acusado de quejarnos demasiado, de ser a lo mejor demasiados críticos con esta sociedad. No añoremos con melancolía aquello de pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor, como tampoco lo de ahora es el no va más. Cada tiempo tiene lo propio. Ni hoy es más difícil que antes, yo diría solamente distinto. No usemos únicamente el no por bandera, sino que aprendamos a pronunciar un sí a todo aquello que hay de decente, de bueno, de verdadero, de bello, de noble en la persona humana, que es mucho. Tenemos que dar razón de nuestra esperanza, dice el Papa Francisco, pero no como enemigos que señalan y condenan. Dicho de otra manera, como iglesia, los cristianos, y entendamos, debemos ser básicamente un sí y no por sistema un no. Por eso, a lo mejor, para acertar con el sí adecuado, hagamos nuestra aquella plegaria eucarística, donde decimos y pedimos: Señor, inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Lo sabéis mejor que yo, qué importante acoger con una sonrisa y no con el ceño fruncido. Como dice el Papa Francisco cuando habla de aquellos cristianos que viven una cuaresma sin Pascua o con permanente cara de funeral, o gastamos las energías en controlar. ¿Dónde queda? Ya lo decía el Papa Pablo VI, la dulce y confortadora alegría que brota de la frescura original del Evangelio. Mirad, tenemos que ser levadura en un mundo plural, pero seámoslo con alegría. Recordad ese alegraos, aquel saludo que Jesús dirige a las mujeres que habían ido con perfumes en la mañana de Pascua, o el mismo ángel que saluda a María: alégrate. ¿Os habéis dado cuenta de que la primera palabra que Dios nos regala por medio de aquel ángel en el comienzo de los tiempos nuevos es alegría? Alegraos, alégrate. No seamos profetas de calamidades, tampoco encantadores de serpientes. Basta con que aprendamos a hablar, o mejor, vivir desde el lenguaje del testimonio y del amor, porque solo el amor es digno de fe. Sabéis que una cosa es creer y otra cosa es ser creíble. Y no tanto en la credibilidad que dan los argumentos, sino en la credibilidad personal, comunitaria. La fe es un don y la credibilidad se gana a pulso. Una persona, sabemos, es creíble, es digna de confianza cuando es competente en su trabajo, por su formación, cuando es transparente, la verdad es natural en él, y cuando lo avala la experiencia, y esto lo dan los años, evidentemente.
En el ámbito de la fe, la credibilidad depende de la pureza del amor. Cuanto más generoso, gratuito, desinteresado, universal sea el amor del creyente, más creíbles seremos en lo personal y en nuestro testimonio. Un amor incondicional que no distingue a propios y extraños y que hace de cualquier ser humano un prójimo, mi prójimo. Es ahí donde conoceremos verdaderamente a Dios. Por tanto, ya simplemente concluyo, seamos de esta manera testigos creíbles por el don de una vida transparente, testigos de la paternidad de Dios y de la fraternidad en Cristo, seamos testigos al servicio de una vida más humana y humanizada. Qué importante lección. Ojalá la aprendamos, ¿verdad?, como sociedad y como Iglesia en estos tiempos de pandemia. Un testimonio, una vida que es don de Dios y tarea en la que tenemos que estar todos comprometidos. Y un testimonio atractivo como cristianos, pero no, que no sea mera estética, sino proclamación de la única belleza, la que viene de Dios, que al mismo tiempo también es bondad y verdad. Permitidme ya y concluyo. Este camino de la nueva evangelización, vivido desde el Año Santo, desde la acogida en el camino, a lo mejor nos puede parecer una ruta en el desierto, pero mirad, cuando hay desierto, y quien tenga experiencia de ello lo sabrá mejor, hay que el pan de la Eucaristía que nos alimenta, hace falta más. Es el agua del pozo que hace florecer el desierto. Y como en la noche del desierto las estrellas hacen más brillantes, que así también en el cielo de nuestro camino resplandezca con luz María, estrella de la nueva evangelización y madre de la acogida. Ella nos puede enseñar a acoger. Ella que acogió en su seno al Hijo de Dios y que nos lo dio, ella que nos acogió como hijos al pie de la cruz, nos enseña a acogernos unos a otros como hermanos en Cristo. A ella nos confiamos y a ella nos encomendamos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor obispo. Don Francisco, muchas gracias. Ahora, si alguien tiene alguna pregunta o alguna cuestión a realizar con relación a la ponencia, si no, abrimos pues un foro pues, de comentarios y de preguntas. La dinámica sería mejor levantar la mano, bueno, los que estáis así como un poco ocultos, dejaros ver y activar el audio para preguntar. ¿Os parece? ¿O hay alguien que activó el audio? Sí. Hola, nadie. Bueno, pues don Francisco, muchas gracias. Gracias a vosotros. Su ponencia sobre la nueva evangelización y esa mochila que nos anima y nos fortalece en esta labor que estamos haciendo. Ciertamente que la peregrinación a Compostela siempre es una excepcional oportunidad para recibir y acoger pues, la gracia y de una intensificación espiritual y evangelizadora, ¿verdad? Y en eso estamos todos los aquí presentes en este foro, que realmente lo que buscamos es acoger y a la vez comunicar. Ciertamente que en un camino hacia una etapa nueva y evangelizadora, pues quizás dentro de lo que nos toca a nosotros en el Camino de Santiago, en la acogida cristiana a los peregrinos, quizás sea más esa vertiente misionera, ¿verdad? Todo lo que decía usted tiene unas consecuencias prácticas, que es como un proceso de conversión, ¿verdad? Por eso pienso yo que las actividades que organizamos en los albergues, en la acogida, en el acompañamiento, pues deben de tener siempre esa doble vertiente querigmática y mistagógica,
vamos, que vayan fomentando ese crecimiento a la fe del que nos hablaba, que sea un crecimiento, efectivamente, ¿verdad? Esto, y sobre todo, una especialidad que el padre Sergio ya nos ha hablado en varios momentos, esta consecuencia práctica de la evangelización, del crecimiento de la fe, quizás el acompañamiento espiritual, ¿verdad, Sergio? Que es importantísimo para, y es una clave en el crecimiento cristiano para que el desarrollo espiritual pues, de los bautizados o la iniciación espiritual de los no bautizados vayan descubriendo esa persona de Cristo y vayan creciendo en ese amor. Sergio, échame un cable, tío. Dale un poco de tal, porque no hay preguntas ni hay nada. A ver, así variamos un poco. Bueno, yo digo, agradecer las palabras de don Francisco y las anteriores también intervenciones. Y quizás cogiendo el testigo de lo que tú decías ahora, Usío, y en esa clave del acompañamiento, me parece que ilumina mucho muchas de las palabras que nos ha dirigido el obispo porque nos habla también de un modo de no posesión, ¿no?, de los peregrinos. A mí una de las cosas que más me preocupa en la acogida es esa libertad que genera el encuentro con Cristo a las personas que también viven el encuentro en el camino, ¿no?, como tiempo y como espacio, ¿no? Y me parece que eso es fundamental, ¿no? Entonces, esas actitudes, esa manera de servir, esa manera del testimonio, bueno, pues no quiero repetir las cosas que acabamos de escuchar, pero me parece que van muy encaminadas hacia esa libertad de la acción del Espíritu en el peregrino, ¿no? Que nosotros seamos instrumentos, que seamos testigos también de cómo Dios va haciendo y que vayamos creciendo en ese dar libertad, ¿no? A veces a mí me preocupa como el cierto ansia, ¿no?, de los números, el cierto ansia de la posesión, de los que pasan por mi albergue, los que pasan por el programa, los que pasan por mi oración, los que pasan por la confesión. Y yo creo que bueno, pues estas palabras, por lo menos a mí, me ayudan como a también a reforzar el que somos hijos de Dios, el que camina y el que acoge, y que en esa libertad de ser hijos de Dios es donde no podemos poseer, ¿no? Bueno, me alegra escucharlo y por lo menos yo he recibido parte de esta conferencia desde esta línea, ¿no? Bueno, pues agradecer también mucho, ¿no? Yo creo que nos ayuda. Es verdad que estamos muy limitados en este momento. A mí personalmente, que estamos en Santiago, me duele mucho que no podamos acoger como hemos acogido durante muchos años en la oficina, ¿no? Porque es un lugar muy sagrado, a pesar de ser muy funcional. Pero bueno, pues ahí hay que también dar vueltas a cuando nos permita la pospandemia, bueno, pues ser creativos en ese sentido, no tanto de hacer, sino desde esa actitud, ¿no? Bueno, pues agradecer también esto. Preguntaban si los laicos que están siguiendo el desarrollo del encuentro pueden intervenir. Aquí todos los que están inscritos pueden intervenir, si no se los hubiese censurado ya antes. Entonces, el que quiere intervenir, pues que active su micro y así lo haga. Creo que Pilinchi levantó la mano. ¿Puede ser? No, yo veo que Miguel Abreu ha levantado la mano desde hace mucho tiempo. Miguel, vale, pues Miguel, adelante. Perdona. Es que no tengo pantalla completa. No hay problema. Pues buenos días. Mi nombre es Miguel, soy de Portugal, soy diácono permanente de la iglesia de Oporto. Soy peregrino de Santiago hace muchos años y sigo participando todos los años en las celebraciones que intento estar en Santiago. Pues que para mí la peregrinación es un tiempo de como un retiro para mi propia conversión, para que más tarde, después, en mi camino de vida, pueda ayudar en la conversión de los otros y ser un testigo de la iglesia en el mundo mejor. Pues, y lo que voy mirando y las ideas que tengo para ayudar a otros peregrinos que muchas veces lo hacen en el camino sin
un propósito, sin saber el propósito con que lo hacen muchas veces a la partida, y lo van descubriendo a lo largo del percurso. Entonces, pues que siento la falta, por ejemplo, de información acerca de las iglesias y templos santos que podremos encontrar en los diversos caminos, por ejemplo. También la información de las misas, la información acerca de la confesión a lo largo del camino hace falta. No, para mí no es muy difícil porque ya conozco mejor la realidad de España y puedo entiendo el castellano, entiendo y puedo hablar un poco. Entonces es más fácil para mí acercarme y encontrar la información que necesito. Pero que mucha gente no habla español, y entonces es un poco más difícil para ellos encontrar este tipo de informaciones de ayuda cristiana a lo largo del camino. Por ejemplo, no lo sé si hay tantos guías de caminos, muchos guías, pero que, por ejemplo, si la iglesia de Compostelana, de Santiago, hace un guía retiro del camino, que para ayudar el percurso del peregrino a descubrir el mundo a partir de sí mismo. Por ejemplo, es una idea, no lo sé. Pues que espero que me entendáis lo que he dicho, y muchas gracias por todo el soporte que encontramos en el camino, a todos los curas, a todas las personas de los albergues. Hay que agradecer mucho por todo el trabajo y a todas las personas con que nos vamos encontrando y viviendo este tiempo de peregrinación. Oremos a Dios y pedimos las gracias de Santiago junto de Dios para que esta pandemia lo pase y podamos empezar de nuevo a hacerlo, la peregrinación. Le hace falta a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.